Con Jorge Malmborg, ¿así está bien pronunciado? Es periodista, está en Perú, nos va a contar lo que está pasando. 58 muertos en ese país. Bueno, siguen las manifestaciones, piden la renuncia de Dina Boluarte, que está a cargo de la presidencia, luego de la detención de Castillo. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día para nosotros. Buenos días ¿Cómo estás? para vos también, creo, ¿no? Sí, sí, así es. También buenos días por acá, Hugo. ¿Cómo tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. También un abrazo para toda la Argentina. Sí, en efecto, una crisis que se agudiza y que no tiene visos de solución porque finalmente las autoridades no aterrizan las soluciones. Está en manos del Congreso un proyecto de ley que busca adelantar las elecciones para este año. Inicialmente, el texto del proyecto hablaba de octubre. Luego de algunas modificaciones, el día de ayer se ha cambiado para el mes de diciembre y que el nuevo presidente o presidente en funciones elegido en estas elecciones pueda asumir las riendas del país a partir de abril del próximo año. Pero finalmente no se termina de escuchar a la población, no se termina de escuchar el pedido de las calles que piden elecciones este mismo año y que el nuevo presidente en funciones pueda asumir o este mismo año o empezando el próximo año. No hay consensos, digamos, entre la clase política para finalmente lograr una solución en la que todas las partes estén de acuerdo. Lo cierto es que la calle, además de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, pide también el cierre del Congreso, es decir, nuevos congresistas. Y hay algunas demandas también extremas que, entre ellas, por ejemplo, piden la restitución del expresidente Pedro Castillo, que, como bien sabemos, fue vacado de su cargo por un intento de golpe de Estado. Hay bastante polarización e incluso hay un conflicto bastante ideologizado también, donde incluso hay voces o actores que ya colindan con la política, que están fuera del país, dando también testimonio de realidades que no han ocurrido. Y en ese, finalmente, es en ese curso de informaciones como se viene desarrollando actualmente la situación aquí en el país. Jorge, estos grupos extremistas, definidos así al principio, tienen cada vez más adherencia de otros sectores populares que reclaman la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y las elecciones anticipadas. Son grupos en realidad pequeños, altisonantes pero pequeños. En realidad la demanda de fondo es nuevas autoridades, en general, en líneas generales, porque no se sienten identificadas con la presidenta Dina Boluarte, que a pesar de haber seguido un curso constitucional, porque ella al ser vicepresidenta y asumir las riendas de la presidencia tras la vacancia de Pedro Castillo, se ha cumplido legalmente la Constitución, pero no tiene legitimidad en las calles. Lo que significa de que la población busca de todas maneras un cambio, y hablamos de décadas de desigualdades, de un Estado que no ha escuchado a la población más lejana del país, que finalmente se traduce en este conflicto social que finalmente pide atención, pide hospitales, pide carreteras en buen estado, pide una vida, se podría decir, igual que por ejemplo a la vida que ocurre aquí en Lima. Por eso es que se habla mucho del centralismo aquí en el país. Y estos grupos vandálicos, que terminan siendo grupos menores, pero que finalmente son altisonantes porque pareciera que lo que buscan aquí en el país es que haya personas más heridas y lamentablemente, aunque suene bastante dramático, pareciera que buscan también que el conflicto llegue a niveles en donde el saldo sea personas fallecidas. Entonces, sí, lo que se busca por parte del gobierno es de que, además de capturar a las personas que oprimen o que tienen más actos vandálicos, también puede escuchar mejor a la población, que finalmente lo que pide es cambios. Entonces, no hay todavía, o no se aterriza, ya sea en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo, realmente lo que busca la gente, que es, además de la renuncia de las autoridades, elecciones este año. Y justamente ayer se estaba discutiendo un proyecto de ley de adelanto de elecciones que se tuvo que suspender la sesión porque no se ponían de acuerdo. Imagínate el grado de urgencia del Congreso, que
se tenía que volver a reanudar la sesión para las 3 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde. No había, digamos, por parte del Congreso visos de poder volver y se ha finalmente postergado para hoy. Ese es el grado de urgencia del Congreso que tanto se critica, porque efectivamente no se toma, digamos, de manera célere lo que tendrá que hacer una discusión para un proyecto que busque adelantar las elecciones este mismo año. Bueno, Jorge, vamos a seguir con atención a este tema. ¿Los muertos quién los ha producido? 58 hasta ahora contabilizados oficialmente. Bueno, los fallecidos han ocurrido precisamente porque hay actos vandálicos, actos de violencia que están en primera línea, que se enfrentan con el gobierno y que se enfrentan contra la Policía Nacional. La Policía Nacional responde y muchas veces hay represión, es decir, el abuso de la fuerza por parte de la Policía Nacional. La mayoría de fallecidos, según las investigaciones que se están realizando aquí en el país, digamos, algunos portales de investigación periodísticos, hablan de que la mayoría de fallecidos han ocurrido por impacto de bala, es decir, dentro del país cuando se autoriza la salida del ejército y de las Fuerzas Armadas, Clarísimo. La respuesta ha sido, así es, con disparos directo al cuerpo de las víctimas. Y eso sin duda va a ser en un largo proceso de investigación para determinar finalmente las causas y si hay responsabilidades a futuro, si serán manejadas de manera castrense, es decir, en el fuero militar, o si es que se desarrollarán en el fuero civil. Pero definitivamente lo que se va a buscar es de que haya responsabilidades por la cantidad de fallecidos que ha habido, porque si bien es cierto, la respuesta por parte de la población, o al menos de una parte de la población, ha sido muy violenta, la respuesta de las autoridades y de la fuerza policial y militar también ha sido de la misma manera. La diferencia es que el uso de la fuerza legal en el país, ya sea militar o sea policial, permite precisamente el uso de armas de fuego. Y ahí se tendría que identificar también esa línea, si es que realmente era necesario la utilización de las armas de fuego que finalmente han provocado estas muertes. Jorge, muchas gracias por el contacto. Un abrazo. A ti, muchas gracias. Hasta luego. Belén.